En la historia de los crímenes sin resolver, pocos nombres evocan la misma mezcla de horror y fascinación que el de Jack el Destripador. Este enigmático asesino en serie, cuyo reinado de terror se desarrolló en las lúgubres calles de Whitechapel, Londres, a finales del siglo XIX, dejó una marca imborrable en la historia criminal. A medida que exploramos los oscuros pasajes de su legado, nos sumergiremos en el contexto de su época, examinaremos sus crímenes más notorios, exploraremos las teorías que rodean su identidad y motivaciones, analizaremos su impacto en la sociedad de la época y en la cultura popular y, finalmente, reflexionaremos sobre el misterio perdurable que sigue capturando la imaginación del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de la historia y exploraremos uno de los casos de asesinato más infames y misteriosos de todos los tiempos. Jack el Destripador. En este emocionante episodio, desenterraremos los detalles macabros de sus crímenes. Exploraremos las teorías sobre su identidad y descubriremos cómo su legado perdura en la cultura popular hasta el día de hoy. Sin más preámbulos, comencemos. Para comprender plenamente el enigma de Jack el Destripador, debemos viajar atrás en el tiempo hasta la oscura y sombría Londres victoriana a finales del siglo XIX. En ese entonces, la era victoriana en Inglaterra trajo consigo un sinfín de avances industriales y culturales, pero también presentó desafíos abrumadores en términos de pobreza y desigualdad. Whitechapel, un distrito en el East End de Londres, se convirtió en el escenario de los crímenes del asesino Jack el Destripador. Durante esta época, Whitechapel era una zona empobrecida y atestada de personas, donde la miseria se mezclaba con la esperanza de una vida mejor. La comunidad de Whitechapel estaba compuesta en su mayoría por trabajadores pobres y desempleados, y las mujeres que se dedicaban a la prostitución eran particularmente vulnerables. En medio de estas condiciones difíciles, emergió un depredador despiadado que acechaba a sus víctimas en las sombras. A partir de agosto de 1888, una serie de crímenes espantosos comenzó a aterrorizar a Whitechapel. Mary Ann Nichols, una de las primeras víctimas de Jack y también una de las tantas mujeres que se vieron forzadas a trabajar como prostituta para sobrevivir en las calles de Whitechapel, fue encontrada sin vida, con la garganta cortada de oreja a oreja y el abdomen totalmente mutilado, exponiendo sus órganos internos. Otro espeluznante caso sucedió el 8 de septiembre de 1888 en el patio trasero de 29 Hanbury Street, en Whitechapel. Ese día el cuerpo de Annie Chapman fue encontrado sin vida. Su cuerpo presentaba múltiples heridas y mutilaciones graves. Su garganta había sido cortada de manera profunda y brutal, causándole la muerte. Sin embargo, la mutilación más impactante fue la que sufrió en su abdomen. Su abdomen había sido abierto en un corte extremadamente preciso y metódico. El asesino había hecho 2 incisiones paralelas a lo largo de su abdomen y luego había retirado varios órganos internos, incluyendo parte de su útero.
La escena del crimen y el estado del cuerpo de Annie Chapman fueron descritos con detalles en los informes de la época y contribuyeron al horror y la conmoción generalizados que rodearon los crímenes de Jack el Destripador. Desde entonces, los crímenes que siguieron sucediendo fueron igual o más horripilantes que el anterior. Elizabeth Stride, Catherine Adas y Mary Jane Kelly se sumaron a la lista de víctimas del macabro asesino Jack el Destripador. En cada caso, las heridas de las víctimas eran precisas, las mutilaciones demostraban un conocimiento anatómico sorprendente, lo que llevó a algunos a especular que el asesino podría tener algún tipo de conocimiento médico. En la prensa se hizo eco de estos crímenes, creando un frenesí mediático y propagando el miedo entre la población. A lo largo de los años, los investigadores y aficionados han generado una multitud de teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Algunos sospechosos han sido propuestos con mayor frecuencia que otros, lo que ha llevado a debates interminables y a la proliferación de hipótesis contradictorias. Uno de los sospechosos más notables es Aaron Kosminski. Kosminski era un inmigrante y barbero polaco que vivía en el empobrecido distrito de Whitechapel en Londres durante la época en que ocurrieron los crímenes, a finales del siglo XIX. La teoría de la conexión de Kosminski con los crímenes de Jack el Destripador se ha mantenido a lo largo de los años debido a su residencia en Whitechapel, su origen polaco y su historial de enfermedad mental. Se cree que Kosminski fue admitido en un asilo psiquiátrico después de los asesinatos y que su comportamiento delirante y violento podría haber sido un factor que lo llevó a estar bajo sospecha. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes siempre ha dejado un espacio para la incertidumbre. Otra teoría sugiere que el asesino podría haber sido un médico o un cirujano debido a la precisión de las mutilaciones. Esta última idea ha llevado a la especulación de que Jack el Destripador tenía acceso a conocimientos médicos y anatómicos, lo que le permitía cometer los crímenes de manera meticulosa. Aunque las teorías varían, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un enigma. En ese entonces, los crímenes brutales de Jack el Destripador tuvieron un profundo impacto en la sociedad de la época. La falta de respuestas por parte de la policía y las autoridades llevó a un aumento en la desconfianza y la paranoia en la comunidad, principalmente en las mujeres. El alto índice de víctimas mujeres asesinadas por parte de Jack el Destripador fue la principal causa para que se sintieran más inseguras que nunca y tomaran precauciones adicionales para protegerse. Durante la historia y a medida que avanzamos en el siglo XXI, el misterio de Jack el Destripador persiste en nuestra imaginación colectiva. Su historia ha inspirado innumerables libros, películas y programas de televisión, manteniendo viva la fascinación por su oscuro legado. A día de hoy, a pesar de los avances en la ciencia forense, la identidad del asesino y sus motivaciones siguen siendo un gran misterio sin resolver. En Inglaterra, los tours por los lugares relacionados con los crímenes en Whitechapel atraen a turistas y entusiastas de la historia criminal. Mientras que los investigadores continúan buscando respuestas en línea y fuera de línea.
En conclusión, a pesar de los esfuerzos de los investigadores y entusiastas a lo largo de los años, el enigma de Jack el Destripador sigue sin resolverse. El asesino y sus crímenes siguen siendo una fuente de intriga y especulación, una ventana a un pasado oscuro y turbulento que todavía cautiva la imaginación del mundo. Mientras la historia continúa evolucionando, Jack el Destripador permanece como un símbolo perdurable de los misterios insondables que acechan en las sombras de la historia humana. Su legado nos recuerda la importancia de comprender y abordar los problemas sociales que pueden llevar a la violencia y la desesperación, para que eventos tan trágicos no vuelvan a repetirse en el futuro. A medida que la sociedad avanza, la sombra de Jack el Destripador sigue recordándonos la fragilidad de la civilización y la capacidad del ser humano para lo oscuro y lo macabro. Si te ha intrigado la historia de Jack el Destripador y te apasiona el misterio y el terror, no dudes en suscribirte a nuestro canal para más contenido intrigante. Déjanos tus teorías y opiniones sobre este siniestro enigma en los comentarios y la teoría que tenga más apoyo aparecerá en el próximo video. Recuerda, en la enigmática figura de Jack el Destripador, exploramos los abismos más oscuros de la mente humana, un recordatorio inquietante de que la verdadera oscuridad puede habitar en las calles más iluminadas.